Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por su participación la noche de hoy. Mi nombre es Luis Velázquez, soy analista de mercado para el broker CXM para la TAM. La idea de hoy pues es poder avanzar con nuestro sexto webinar de la serie de webinars que hemos venido desarrollando. Sí, hoy vamos a estar revisando lo que corresponde a las velas japonesas y la acción del precio. Bienvenidos todas las personas que se han conectado la noche de hoy, y pues la idea es pasar un rato revisando información interesante asociada a las velas japonesas, poder tener interacción vía el chat. El chat está abierto para que todas las personas puedan hacer sus preguntas, las consultas o las inquietudes que tengan en cualquier momento de la reunión, ¿vale? Como les dije, pues bienvenidos todos. Mi nombre es Luis Velázquez. Vamos avanzando. Entonces, nosotros desde CXM, para las personas que están ingresando por primera vez, decidimos crear una serie de webinars enmarcados en lo que corresponde a diferentes temas, diferentes tópicos que estarían asociados a lo que puede una persona bastante nueva en el mundo del trading poder avanzar para ir desarrollando o su propia estrategia, desarrollando sus propias operaciones o tomando información interesante que le pueda servir para los productos como copy trading o cuentas PAM. ¿Sí? Entonces un poco hacia ahí va dirigido esta información. Como ven acá, pues ya hemos dado 1, 2, 3, 4, 5 sesiones. Hoy sería la sexta, velas japonesas de acción del precio. Quien no haya visto las sesiones anteriores y le parezca interesante poderlas revisar, puede chequearlo en la página web de nosotros, o pueden escribirme a través del Telegram y con gusto pues les hago llegar la información para que la puedan revisar. ¿Ok? Bienvenido William. Bueno, acá la idea es que puedan recibir también los participantes de la noche de hoy un certificado de asistencia a este webinario, donde pues también les hace acreedor de un ticket para un sorteo que vamos a estar haciendo al finalizar la serie de sesiones, con un premio pues para las personas que hayan participado en las sesiones en vivo. ¿Cuál es la dinámica? Todas aquellas personas que han venido registrándose en los webinars y hayan participado, nosotros tenemos la asistencia de esas personas y eso le hace acreedor de un ticket pues para participar en ese sorteo. Obviamente, mientras más asistencia tenga a los webinars, puedes tener más opción de poder tener tickets para ese premio. ¿Ok? Acá pueden escanear precisamente el código QR para que puedan ingresar a nuestro canal de Telegram. Tenemos dos canales, un canal cerrado, un canal abierto. La idea de ese canal abierto es que podamos interactuar. Como les mencionaba hace un rato, pues a través de ese canal abierto pueden hacer la solicitud. Aquellas personas que no hayan visto las sesiones anteriores pueden hacer solicitud para que se les haga llegar la información y puedan revisar las otras reuniones, las otras sesiones. ¿Ok? Acá también les hago mención de una reunión, una sesión que vamos a hacer en vivo en un hotel acá en Bogotá. ¿Sí? Es un evento que vamos a hacer el 21 de mayo. A través de ese código QR pueden registrarse. Las personas que están en Colombia, sobre todo en Bogotá, están cordialmente invitadas. Vamos a tener una dinámica bien chévere con algunos panelistas invitados interesantes, pues que vamos a estar hablando sobre todo del tema del oro, que como bien saben, en estos días a la gente le gusta mucho operar ese activo. Y lo mismo para aquellas personas que están en Ciudad de México. El día 28 de mayo vamos a estar haciendo pues esa sesión también presencial, ese evento en la Ciudad de Mayo, y también están cordialmente invitadas las personas que puedan asistir a través del registro con ese QR. ¿Ok? Bien, aquellas personas que no han aperturado todavía cuentas dentro del broker, también con ese código QR pueden aperturar su cuenta. La apertura de la cuenta a través de ese código QR, pues pueden obtener un incentivo por el depósito asociado pues a toda la apertura, lo que corresponde a la apertura de cuenta con ese QR y el primer depósito que realicen. ¿Ok? Entonces, un poco como preámbulo para poder iniciar en lo que ya corresponde a la noche de hoy. Romari, buenas noches, muchas gracias, bienvenida. Entonces, chicos, ¿qué vamos a abordar hoy? Siguiendo pues la secuencia que hemos venido realizando, vamos a estar trabajando lo que corresponde o revisando pues conceptos de velas japonesas, tipos y patrones e interpretación. Y vamos a ver cómo se puede combinar esa vela japonesa con lo que es el price
action, lo que corresponde a la acción del precio, que básicamente es leer el mercado sin indicadores. Normalmente pues muchos de nosotros, yo también empecé por ahí con muchos indicadores, a veces ni siquiera veía las barras de las velas o el precio porque había tantos indicadores que no entendía qué era. Y por último vamos a ver cómo combinar esas velas precisamente con esas zonas claves del gráfico. ¿Qué no vamos a abordar hoy? No vamos a hacer recomendaciones directas de inversión o tips de compra-venta, y no vamos a abordar estrategias específicas de análisis técnico para entrar al mercado. Eso no lo vamos a revisar hoy, ¿ok? Y el aviso de riesgo y naturaleza del producto. Es importante que todos estemos conscientes que el trading es diferente a la inversión tradicional a largo plazo, y en derivados o los contratos por diferencia, como son los CFD, el apalancamiento amplifica así las ganancias y las pérdidas, ¿ok? La gestión de riesgo y la disciplina son parte del producto, y nada de lo que se presenta hoy debe interpretarse como una recomendación de inversión. La operación, señores, es responsabilidad de cada trader o inversor. Bien, entonces un preámbulo. ¿Sabías que en el caso del que corresponde al concepto de las velas japonesas, nacieron en Japón en el siglo XVII? Básicamente eso fue impulsado por el comercio de arroz. Fue Munehisa Homa, un japonés destacado comerciante de la época, quien sentó las bases de esta técnica al comprender algo que iba más allá de la simple oferta y demanda. Las emociones que presentaban pues en ese momento los agricultores y los comerciantes y el público general, los clientes, hacían que los precios del mercado también se afectaran. Y entonces pues esta persona empezó desde allí con una visión de rastrear el comportamiento humano detrás de cada transacción. Básicamente toda transacción que se hacía venía impulsada por emociones. Eso fue lo que esta persona en su oportunidad pensó, y todo eso trascendió al día de hoy al fundamento pues de las velas japonesas, que lo utilizamos muchísimas personas en el trading. De hecho, el gráfico en velas japonesas es el más usado de los tres tipos. Bueno, hay muchos más gráficos, mucho más tipos de gráficos, pero hay tres muy comunes que ya lo vimos de hecho en la clase anterior. Pero las velas japonesas es el concepto más usado. Entonces, en concepto, ¿qué es una vela japonesa o candlestick? Es la forma más completa de representar el precio de un activo en un periodo de tiempo determinado. Entonces, un poco de lo que ya también revisamos. En resumen, ¿qué te dice una vela? Un tamaño grande de una vela dice que hay fuerza, hay intención, hay impulso del mercado para moverse hacia esa dirección. Sin embargo, un tamaño pequeño dice indecisión, no hay fuerza, no hay movimiento. Mechas largas, rechazo o lucha entre compradores y vendedores. Entonces, una vela verde dice que vamos alcista, el precio sube, ¿sí? Y una vela roja dice que vamos bajita, el precio baja. Lo que es la anatomía de una vela: en una vela verde alcista, la apertura siempre está por debajo del cierre, y pueden darse sombras o mechas que son mínimos y máximos de esa vela. Y en una vela bajista, la apertura siempre está por arriba del cierre en términos de lo que corresponde al precio del activo, ¿sí? Y pues tenemos máximos y mínimos, máximo arriba, mínimo abajo, y también puede darse la sombra o las mechas. Como les digo, en resumen, una vela verde es alcista, una vela roja es bajista. Importante, chicos, cualquier pregunta, cualquier duda la van dejando en el chat. Bien, ahora vamos a revisar tipos y patrones de velas. Hay mucha gente, hay muchos conceptos y muchas tendencias de cómo hacer trading, ¿sí? Hay trading armónico, trading puede ser un poco más institucional, ¿sí? Están los ciertos patrones, ¿ok? Chartismo. Hay diferentes tendencias o corrientes o modas, como lo quieran llamar. Cada quien debe identificarse con lo que mejor se siente y le dé resultado. Recuerden que hay un lema que yo siempre utilizo, que en el trading no importa tener razón, lo importante es ganar dinero. Si desde un patrón o desde una forma de ver el trading a usted le da resultado, siga por ahí, va bien. En este caso vamos a revisar lo que corresponde a los patrones de velas japonesas. Es una de esas tantas tendencias que existen para analizar el mercado. Habrá personas, y tal vez en la sala, que ya tienen algo de experiencia en trading y dirán que las velas no les funcionan o que esos patrones tal vez no funcionan. Y tal vez tienen razón. Como les digo, acá nadie tiene la verdad absoluta. Tal vez a esta persona le funciona hacer el trading con order block, con imbalance, con FBG, y le funciona mucho mejor. Pero casi todo el mundo pasa como por ese ABC, y el ABC precisamente son patrones de vela o las velas.
Entonces, en el caso de las velas, nosotros podemos tener, disculpen un momento, déjenme que salí acá, un momentico por favor, que quiero el apuntador láser. No lo consigo. Bueno, en el caso de las velas, nosotros tenemos velas o patrones de vela que hacen mostrar al mercado indeciso. Quiere decir que hay mucha indecisión de los compradores y vendedores. Como siempre les he dicho, toda transacción de trading hay un comprador, un vendedor. Si no hay el comprador, no hay el vendedor. Si no hay el vendedor, no hay el comprador. Una transacción siempre es un negocio. Un negocio es de compra y venta. ¿Ok? Entonces, cuando hay patrones que se llaman indecisión, el mercado todavía no sabe, no hay una tendencia marcada de quién puede ganar, en este caso entre los compradores y los vendedores. Y se muestra muchas veces en el mercado, hay patrones o características de ciertas velas que indican que esa situación está ocurriendo. Como les decía hace un ratito en el preámbulo, en el ¿sabías qué? Ese japonés hace muchos años detectó eso. Entonces, normalmente son 4 tipos de velas las más comunes. Ustedes pues siéntanse libres de revisar en internet cualquier otra cantidad de patrones, pero las más comunes son la vela P11, donde las mechas son simétricas o más o menos simétricas arriba y abajo, ¿sí? Y normalmente se da en zona lateral, ni compradores ni vendedores ganan, ¿ok? Podemos tener una vela corta, que son velitas muy chiquititas, ¿sí? Puede ser roja o verde, pero son chiquititas. Dice que el cuerpo y mechas son muy pequeños, ¿sí? Son realmente casi que no muestran fuerza al mercado. Y es un mercado quieto, normalmente es un mercado que tiene muy poca actividad y seguramente está lateralizado. Eso es un mercado indeciso. Otro tipo de velas son las Doji 4 precios. Este tipo de velas Doji 4 precios, básicamente van a ver una vela como este tipo, como esta que está acá, como esta que está acá. Es una vela que prácticamente es una raya. Son muy poco comunes. No sé si alguno de ustedes las ha visto en los gráficos. Son muy poco comunes. Y esta Doji 4 precios, el precio de cierre, como se lo mostraba acá, el precio de cierre y de apertura es exactamente el mismo, ¿sí? Entonces, y el de máximo y el mínimo también es el mismo. Entonces es una rayita, ¿sí? Incertidumbre total. Cuando aparecen esas velas, hay mucha incertidumbre. No aparecen muy comúnmente y se dan periodos de tiempo muy cortos, tendencia neutral. No se recomienda operar con indecisión. Indecisión, como se lo he dicho en las clases anteriores, son mercados laterales. Entonces, cuando estamos en mercado lateral, es ideal no operar, aunque hay personas que tienen estrategias y les funcionan. Por eso les digo que nadie tiene la verdad absoluta en el trading. Y tenemos también la vela Doji estándar. Básicamente es una crucecita. La van a ver como un cuerpo muy pequeño y prácticamente es una cruz, tal cual, ¿sí? Cruz al final normalmente se puede dar en ligeras bajadas o ligeras subidas, algo muy sutil dentro de la misma lateralización. Es un mercado que queda lateral. La indecisión persiste, el precio se consolida tras la caída, ¿ok? En este caso, esto es lo que corresponde a los patrones de indecisión. Adicional a estos patrones, también aquí está el puntero, estaba buscándolo. Adicional a estos patrones, tenemos los patrones de reversión. Los patrones de reversión es cuando el precio va alcista y de repente llegó a cierto punto y cambia. O va bajista, llegó a cierto punto y cambia. Aquí hay una reversión del mercado. El mercado se revierte. La tendencia que era bajista llegó a cierto punto y ahora se vuelve alcista. Entonces, con estos patrones de reversión se tienen estos 6 tipos de velas. Me confirman por favor si se ve bien la presentación, porque creo que la puse en modo web y la idea entonces es que le quede mejor visto a ustedes. Si pueden me lo dejan en el chat. De todas maneras, déjenme ver cómo lo puedo ajustar para que quede mejor. Ok, bien, ok, listo chicos. Entonces tenemos la Doji sombrilla. La Doji sombrilla es una velita. Vamos a ver si lo puedo. No, la Doji sombrilla es una velita que es así. Básicamente es esto como lo ven. Acá en el círculo está. Es una línea, es una vela que tiene mucha mecha y el cuerpo es pequeñito. Pero a diferencia de esta vela que teníamos acá, de la Doji estándar, la Doji sombrilla, la cruz no está en cruz, sino que se vuelve más
hacia alguno de los dos extremos, cosa que la mecha queda mucho más larga. Es una mecha larga, mínimo, eso normalmente se ve o en el tope de la subida, se puede ver acá o acá en la bajada. De igual manera esto lo vamos a ver en el gráfico, ¿ok? Eso significa, si ustedes ven que la fuerza está alcista, o sea, hay mucha mecha y arriba está apenas la vela, el cuerpo de la vela, quiere decir que hay mucha intención o posible reversión que me está indicando que hay tendencia o fuerza a la alza o al movimiento contrario que traiga la tendencia en ese momento. Eso está alcista, como la doji sombrilla o la doji sombrilla invertida bajista. Es exactamente lo mismo, pero hay una para la subida y una para la bajada. Tenemos la vela martillo. La vela martillo es muy parecida, parece muy similar en los mismos puntos más o menos, pero tiene un poco más de cuerpo. Tiene un poco más de cuerpo, pero también indica fuerza hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Dependiendo del color que dé y de dónde esté ubicada. Hay veces que de pronto pueden tener una vela martillo ligeramente con color rojo, ¿sí? Pero puede ser alcista. Puede ser que ya está indicando que empieza la tendencia, la fuerza alcista, a pesar de que es rojo. Entonces hay que ver color y lo que sería pues el patrón como tal. Y esa vela martillo también está invertida. Y hay un patrón muy particular que se llama estrella del amanecer y estrella del anochecer. Estas estrellas del anochecer y del amanecer son tres velas. Viene la bajada, hay una vela roja, una vela tipo doji y una vela verde, ¿sí? Que seguramente es una vela que cubre, una vela que envuelve a la vela anterior. Entonces esto significa tanto la alza, la del amanecer, como la baja, la del anochecer, que hay un cambio de tendencia. A diferencia de estas velas que ustedes pueden ver acá, que es una sola vela, acá pueden ver es como un patrón, tres velas seguidas, ¿ok? Entonces ahí ustedes pueden más o menos entender que puede venir un proceso de reversión en el precio. Entonces listo, ya yo me preparo porque seguramente viene la parte del cambio de tendencia, ¿ok? Bien, hasta aquí todo bien. Cualquier cosita van dejando la pregunta en el chat. Bien chicos, ahora vamos a ver un patrón de continuación. ¿Qué es un patrón de continuación? Yo vengo alcista, pasa algo, de pronto se medio lateraliza, pero el precio sigue alcista. O vengo bajista y la continuación me dice que el precio va a seguir o va a continuar bajista. Ok, aquí estamos alcista, aquí estamos bajista. Y también hay forma de cómo poder uno inferir a través del patrón de velas o de las velas que eso va a seguir de esa manera. No sé si le ha pasado que ven el gráfico, no sé, euro dólar, y ven el euro dólar y usted dice, uy, el precio va para arriba. O sea, así, a muy visión primaria, usted dice, el precio va para arriba. Y mira, va a llegar aquí. Y no meten el trade por alguna razón, pero luego abren al día siguiente, tal vez si es temporalidad alta, o a la hora, a las 2 horas, abren el gráfico y dicen, uy, llegó a donde yo quería, o a donde yo dije que iba a llegar. Según lo que yo vi, no es que yo hice un análisis tan exhaustivo, no sé si les ha pasado. Eso muchas veces pasa por también lo que uno observa en las velas, muy fácilmente, muy rápidamente. Por ejemplo, si ustedes ven una tendencia alcista, esta vela no es que sea así, sino que la puse intencionalmente para que se vea reflejado un gran tamaño, y ven que aparece en el gráfico una vela muy grande así, que es casi todo cuerpo, pero no tiene mecha, o sea, las mechas son muy chiquititas, y es verde y vamos en tendencia alcista. Difícilmente esa tendencia pueda retroceder, ¿sí? Seguramente con un contexto adecuado ustedes con esa vela pueden decir sigo alcista. De hecho, si tienen un trade en compra, ustedes esa vela cuando aparece les garantiza o les ratifica de alguna manera que lo que ustedes analizaron va bien. Lo mismo sucede en tendencia bajista. Entonces, cuando ustedes están en un trade o están haciendo un análisis y ven una vela fuerte, ¿sí? Seguramente la tendencia se mantiene, salvo que sea una noticia, salvo que sean ese tipo de situaciones donde el mercado sí realmente no respeta lo técnico, sino se va a todos los temas fundamentales. Bien chicos, otro patrón de vela de continuación alcista que de pronto ustedes pueden tener esto. Venimos a una tendencia
relativamente alcista, y acá se medio lateraliza el precio, forma como una especie de caja, pero hay una vela ya posteriormente grande que rompe ese precio y confirma que la tendencia continúa. Y lo mismo puede pasar en tendencia bajista. Fíjense que acá hay como una especie de resistencia, ¿sí? Acá tenemos como esta especie de cuadrito. Hubo una vela que rompió, pero no, el precio se regresó, pero ya después vino una vela mucho más grande que ahí sí confirma la bajada. Entonces, con estos tres tipos de patrones de vela, ustedes pueden fácilmente empezar a analizar gráficos. Esto es importante si lo quieren tomar pues de una forma como para practicar y entenderlo mejor, que vean gráficos, que vean los gráficos. La idea precisamente del grupo de Telegram es que ustedes puedan ver gráficos y hagan las consultas o interactuemos. A lo mejor yo no me las sé todas, seguramente voy a aprender también en esa interacción con ustedes muchas cosas que no sé. Entonces la idea es que nos vayamos ayudando y vayamos aprendiendo entre todos y vayamos aumentando el nivel de conocimiento. Pero es importante que ustedes empiecen a practicar en los gráficos y puedan apreciar estos tipos de velas. Bien, entonces acá, interpretación de lo que son estas velas japonesas. Acá está un extracto, un gráfico del dólar yen en una hora. ¿Ok? Esto, acá yo puedo visualizar que venía, acá el precio venía, bueno, no lo ven porque no está en el gráfico, pero acá el precio venía como medio alcista. Pero llegó a un punto donde empezó a lateralizar. El precio aquí llegó a una resistencia. ¿Se recuerdan que lo vimos en la sesión anterior? Y después que llegó a esa resistencia, ahí quedó lateralizando el precio y empezó después a bajar. Rompió con una vela fuerte, vino otra vela roja de intención bajista y empezó a bajar. Y por aquí me apareció una vela martillo invertida. ¿Qué les decía ahorita de esas velas martillo invertidas? Que son velas que podrían manifestar reversión o la continuación dependiendo del contexto. En este caso, esa vela, la tendencia es bajista, ¿cierto? La tendencia acá es bajista porque la ruptura fue bajista. La vela fue verde, o sea, aquí hubo intención de subir, pero no le dio el precio, no hubo intención, no hubo fuerza como tal. Y enseguida apareció una vela que es verde, pero que me confirma la tendencia bajista, que era lo que les decía ahorita. No se guíen tampoco solo por el color, sino que revisen también el contexto en general. La tendencia, como les digo, es bajista, la ruptura fue bajista de toda esta lateralización. En una hora, pues aquí tuvimos que tener 1, 2, 3, 4, como unas 12, 15 velas. Es decir, que casi medio día el precio estuvo ahí rangueado y después rompió. Cuando rompe, empieza a bajar, intenta el precio subir y aquí con una vela martillo se confirma que vamos bajista. Entonces, siguió bajando. Y por acá, el precio vuelve y sube. Fíjense que cuando el precio vuelve y sube, más o menos como a esta altura, vamos a poner un poquito más para acá, no tan bonito como esto, pero fíjense que llega casi que al mismo nivel de ruptura. Y justo en ese nivel de ruptura, ¿qué se da? Lo que les decía ahorita, una estrella del anochecer. ¿Ok? Fíjense que, bueno, no sé si lo logran apreciar bien alcista, se da la vela martillo invertida y hay una vela roja grande que luego se confirma con otra vela roja más grande y el precio va a la baja. Y las velas de gran tamaño de continuación, ya empezaron las velas grandes a aparecer. ¿Y qué indican las velas grandes? Que hay fuerza para seguir en esa tendencia de lo que corresponde a la ruptura de la lateralización. El precio no, o sea, esta tendencia no inició aquí, esta tendencia inició acá cuando rompe la lateralización. Entonces es importante que cuando estemos analizando estemos muy pendientes de todo lo que son tendencias alcistas, que como ya les dije anteriormente son conceptos muy básicos, pero hay veces que se nos olvida. La tendencia alcista, los mínimos que se van creando y los máximos que se van creando cada vez son mayores. La tendencia bajista, cuando ocurre lo contrario, que los mínimos y los máximos son cada vez menores. Y las lateralizaciones, el precio cuando ranguea, ahí quiere decir que ya está o acumulando o distribuyendo y hacia algún lado se va a ir. Entonces estos movimientos son los que uno de pronto en el gráfico tiene que pescar, estar pendiente. No, Luis, pero es muy fácil verlo así. Claro, es muy fácil verlo así porque ya pasó.
Difícil es verlo en la vida, o sea, en el gráfico real. Si fuera así de fácil, pues todos fuéramos millonarios. Pero el punto es que precisamente hay que empezar a entrenar el ojo, a entrenar la pericia, para que a medida que vayan sucediendo ciertos tips, ciertas huellas que va dejando el precio en el gráfico, nosotros ya vayamos estando muy prevenidos a lo que va ocurriendo en la siguiente vela, con la fractalidad, en la siguiente vela, la fractalidad, vuelvo y otra vez reviso temporalidad alta, temporalidad baja, y así voy armando mi match, ¿sí? Como que voy engranando todas las piezas. De allí que es importante entonces hacer las prácticas que les he mencionado y revisando información. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? Como les digo, déjenla en el chat, cualquier cosita. Bien, ahora ¿hacia dónde va esto? Esto va a lo que llaman acción del precio. No sé si han escuchado ese término. Mira, la acción del precio. No, que yo trabajo por acción del precio. No, yo no uso indicadores. Hay personas que dentro de toda esa tendencia que les mencionaba, que como les digo, no hay una que sea más válida que la otra. Desde que den resultados, todas son buenas. Esta filosofía o esta corriente de analizar el mercado del price action hace que uno pueda ver el gráfico sin tener indicadores, y a partir de esos gráficos sin indicadores uno puede empezar a analizar, a buscar zonas para poder hacer trading. Entonces el concepto pues es una metodología que analiza únicamente el movimiento del precio sin indicadores para tomar decisiones de trading con más claridad. En este caso yo les coloco tres ítems. Uno, la tendencia. El precio hace máximos y mínimos crecientes alcistas o decreciente bajista. Ustedes van entonces a validar si en esa temporalidad o en el compendio o el engrane de temporalidades que ustedes están revisando hay tendencia. Porque como lo vimos en la anterior sesión, a lo mejor yo puedo ver en un día que hay lateralización, pero si me voy a 5 minutos, el precio está alcista a 1000%. Entonces yo tengo que aprovechar esos momentos de tendencia. 2. Niveles claves. Zonas de soporte y resistencia donde el precio ha reaccionado históricamente o ya ha dado algún tipo de rechazo, como por ejemplo este punto. ¿Se dan cuenta? Acá teníamos una ruptura y el precio llegó a ese punto y después bajó. Eso puede ser una zona de interés, un nivel clave. Y como tercer punto, que ahí es donde se termina de hacer todo el engrane, todo el match, patrones de vela. Las formaciones que estudiamos hoy, en este caso las doji, las martillo, las envolventes, los patrones de continuación, de reversión, ¿sí? Etcétera. Entonces ya ustedes con todas estas herramientas van como que consolidando y analizando y pudiendo inferir si el mercado va a subir, va a bajar, se va a mantener lateral, puedo entrar, no puedo entrar. No es fácil, toca trabajarlo, toca revisar gráficos, toca tener como dicen por ahí, horas nalgas, es decir, sentarse a trabajar en los gráficos para poder ir afinando, ir teniendo pues esa visión precisa. Yo conozco personas, traders, que con solamente las velas operan y hacen operaciones 1 a 1, 1 a 2, aprovechan los movimientos, obvios, son un poco más scalping, pero operan en un minuto y cuando ven una vela martillo no pelan esa oportunidad, o sea, no se la pierden, entran de una porque ven que la vela martillo, según su estadística, porque también ahí donde viene toda la información que estamos viendo, ustedes tienen que trabajar y ir anotando o ir registrando estadística para poder tener información, porque esta vaina es probabilidad estadística, nadie gana todas, todo el mundo pierde, ganan, pierden, lo importante es que usted entre en un periodo de tiempo, lo que perdió y lo que ganó, usted sume y le dé positivo. Si usted hace eso en un periodo de tiempo, es rentable, ¿ok? Pero no hay un trader, o por lo menos yo no lo conozco, con los que yo hablo y converso, que sea 100% infalible en el mercado, ¿ok? Ni la inteligencia artificial también falla. Entonces, la idea es que usted pueda ir engranando también esta parte con la estadística. Un tips o una anécdota, yo en alguna oportunidad levantaba estadística con las noticias y llegué a un momento donde ya sabía que noticias al euro dólar no tenía que entrar porque la probabilidad de perder era más alta que de ganar, y en efecto muchas veces se ven muchos stop loss gracias a esa estadística. Bien, entonces el mismo gráfico de ahorita, ¿sí? Pero ahora
metiéndolo con la acción del precio. ¿Se recuerdan lo que habíamos visto? Estaba la cajita, ¿sí? Estaba acá el cuadrito. Un momento, estaba acá el cuadrito que se formó. Tenemos una resistencia, es decir, un punto donde el precio, después que llegue en la parte alta, no pasa, se regresa. Y un soporte, un punto donde el precio se aloja, lo usa como piso, no pasa de ahí, o sea, llega ahí y lo soporta. Por eso de ahí la palabra soporte. Luego el precio, esa zona la rompe y empieza con la tendencia bajista. El precio por acá intenta subir, si se dan cuenta, acá hay una vela verde, o esta sesión verde es muy cortica, una vela verde que es más roja que verde, ¿sí? Acá hay una sección donde en teoría el rango, o sea, la medida que hay desde acá hasta acá es alta en precio, o sea, la distancia es alta, o sea, muchos pips, pero aún así el precio rechaza, o sea, el mercado rechaza y dice seguimos bajista. Luego en esta zona llega un punto mínimo que fíjense que aquí teníamos el mínimo anterior, todo eso se rompió, entonces quiere confirmar que seguimos bajista. Ahí ustedes van atando cabos, ¿sí? Van haciendo como su plan. Mira, viene rompiendo, va marcando, entonces haciendo el checklist, mejor dicho, rompió, seguimos bajista, está haciendo mínimo cada vez más bajo, apareció una vela martillo. Mira, la vela martillo me indica que seguimos bajista porque después que apareció rechazó el precio, siguió bajista, llegó a un punto mínimo, ¿sí? Acá abajo empieza luego a subir y aquí es donde yo no puedo de pronto tomar todavía una decisión. ¿Por qué? Porque yo tengo que esperar lo que llaman el testeo, que vuelva a testear esa zona, que vuelva a llegar a esa zona a testear el nivel, a ver qué pasa. Y justo cuando llega a esa zona que testea el nivel por acá, ¿qué forma? Una estrella del anochecer. ¿Cómo les dije que eso funcionaba en el gráfico? Una continuación, acá. Un cambio una reversión, un cambio de tendencia. ¿Cuál es la tendencia que teníamos acá? La tendencia pues en el interín era aquí alcista, llegó a la zona donde en teoría se rompió la cajita, ¿sí? Forma el patrón de estrella del anochecer y ahí se viene con fuerza bajista. Entonces ya ahí podemos estar teniendo velas de continuación, como en efecto aparecieron, que confirma que seguimos bajista. Entonces yo podría haber estado pendiente tal vez de meter un trade de acá a acá, tal vez, según mi estrategia. Y cuando yo el precio toca acá en la zona, me da la vela martillo en la siguiente vela para tener un poquito más de confirmación. La siguiente vela, cuando ya hace el tamaño fuerte, por acá de pronto puedo yo estar entrando, tal vez, dependiendo de la metodología de cada quien, y estaría yéndome hacia abajo, pues con una tendencia bajista. Entonces, más o menos esa es una idea, pues, de cómo uno puede hacer trading sin indicadores. Con solo acción del precio, ¿vale? Bien, entonces un flujo, digamos en términos generales, de lo que sería un ABC o un 2-3, de cómo poder aplicar estos criterios que les acabo de mencionar. Entonces primero, en estos 5 puntos, identificar la tendencia. ¿Sí? El precio me hago la pregunta, ¿el precio viene haciendo máximos y mínimos crecientes, alcistas o decrecientes? Y pues sí o no, yo lo pongo en mi checklist. Puedo entonces buscar niveles clave donde el precio rebotó o fue rechazado varias veces en el pasado. No necesariamente tengo que hacerlo en la misma temporalidad. Si estoy en 5 minutos, puedo subir a 15, puedo subir a 30, a una hora, y puedo revisar tal vez esa zona. Porque la zona, mientras más alta la temporalidad, más fuerza tiene. Luego puedo empezar a buscar patrones de vela. Aparece una vela doji, una martillo, una envolvente, en una zona cerca de una zona de soporte o resistencia. ¿Sí? ¿No? Ahí voy a ir registrando. Espero la confirmación. Si eso sucede, si el 1, 2 y 3 va bien, la siguiente vela debe confirmar la señal antes de entrar a la operación, como lo vimos por ejemplo acá. Llego a la zona, ¿sí? Acá tengo la estrella del anochecer con este patrón completo de estas 3 velas, pero la siguiente vela, esta pues sigue bajista. Podría haber entrado acá, podría haber entrado acá, dependiendo del riesgo pues, que pueda tomar cada persona. Y de alguna manera puedo tener mayor o menor beneficio dependiendo de la entrada, ¿sí? Y esperar entonces la confirmación. Y por último, definir la gestión del riesgo, definir el stop loss y el take profit. No entren, chicos, a una operación nunca sin saber cuánto se puede perder. Es importante que
Cuando uno le da el botón comprar o vender, ya uno tiene que tener un plan. ¿Qué pasa si gano? Bien, buenísimo, gané. Pero ¿qué pasa si el precio se reversa, se regresa? ¿Qué voy a hacer si el precio se regresa? Voy a perder lo que dije que iba a perder. Voy a empezar a mover el stop loss. Voy a mover el stop loss a la mitad. O sea, yo tengo que tener un plan. Y el plan lo debo hacer antes de entrar. Si entro al trade sin el plan, ahí vienen las emociones. Ahí es donde empezamos a flaquear. Ahí es donde nos empieza el mercado a jugar en contra en términos de las emociones. Y nosotros mismos empezamos a fallar con el plan que dijimos. Entonces por eso es importante que ustedes tengan su plan escrito. Yo muchas veces con personas que he trabajado, que les ha ayudado a hacer temas de estrategia o que hemos trabajado en conjunto, siempre le digo, muchachos, escríbanla, o sea, en un cuaderno, en el Excel, en un Word, en el teléfono, pero tenganlo escrito en algún lado, porque ese va a ser su reglamento interno de trabajo. Como en cualquier compañía, usted va a una compañía a trabajar y hay un reglamento del código de vestimenta, una hora de salida, una hora de llegada, unas tareas. Usted tiene que tener el mismo patrón en su trabajo, porque si lo va a tomar como inversión a tiempo parcial, a desarrollar estrategias a tiempo parcial, eso es suyo, o sea, es su empresa. Véalo como su negocio, como su empresa. Entonces dedíquele todo el cariño que eso merece, ¿vale? Errores más comunes que cometemos, muchas veces más es menos. Ahí es donde viene el tema. Operar todo lo que se mueva. Todo lo que se mueva le lanzo. Todo el patrón que aparece le lanzo. Sí y no. Todo tiene un contexto. Todo va engranado. Hay que esperar el patrón, sí, pero en la zona correcta. Tienen más probabilidad de poder tener éxito un patrón que se dé en un piso o en un techo, en un soporte o una resistencia, que en el medio de la nada, en el medio del desierto, ¿sí? Otro error, ignorar la tendencia principal. A veces veo que el precio va tal vez bajista en un minuto, pero resulta que en una hora eso va alcista, ¿sí? Entonces yo tengo que también tener relaciones en las temporalidades. Si veo la tendencia en una hora, puedo operar en 5 minutos, tal vez. Como que esa relación, que también lo hemos visto acá en alguna sesión anterior, tenerla clara, ¿sí? Siempre operar a favor de la tendencia. Las tendencias son como las olas de la playa, del mar. Quien nada en contra de las olas se cansa más, es más complicado. Pero los surfistas, por ejemplo, toman las olas y van con mucha velocidad. Es exactamente lo mismo. Entrar sin un stop loss definido. No entren, como les digo, nunca a una operación sin tener bien claro a dónde va su nivel de pérdida. Siempre tiene que saber dónde va la pérdida. ¿Por qué? Porque el capital en el negocio del trading es nuestra herramienta de trabajo. Si se pierde el capital, nos quedamos sin herramienta de trabajo, es decir, no podemos trabajar. Y demasiados indicadores en el gráfico, como les mencionaba, dan menos claridad, dan menos visión de lo que yo puedo estar apreciando, de los mínimos y los máximos, de los soportes, de la resistencia, de las tendencias en general. Entonces, por eso, esta tendencia o esta forma de visualizar en términos de patrones de vela y acción del precio va un poco sin intención de colocar tantos indicadores en el gráfico. Antes de pasar a la conclusión y cierre, vamos a ver ahora el gráfico en vivo, ¿ok? Y justamente vamos a visualizar ese patrón que yo les mencionaba ahorita, que lo vimos. ¿Me confirman si se ve el gráfico? Esto es el dólar yen en una hora. Como visualizan acá, veníamos alcista, ¿cierto? En esta parte. Veníamos alcista. Aquí llegó el precio hizo un bajo muy fuerte, subió. Luego llegó casi al mismo piso anterior, pero vean que no rompió el piso anterior. Se quedó el precio. Y luego que se queda, empieza a hacer mínimos y máximos cada vez más altos y me rompe el máximo anterior. Aquí lo rompió. Es decir, se fue, lo rompió. Entonces ya yo puedo empezar a comenzar a pensar que o voy a mantener la continuación alcista, o tal vez empieza una lateralización, como en efecto después sucedió. Toda esta zona fue lateralización, toda esta zona, toda, ¿sí? Y luego hizo movimientos muy fuertes a la baja, ¿sí? Entonces ya yo puedo, por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes así, muy sin análisis técnico, sin nada, ¿hacia dónde va el precio ahorita? Escríbanos en el chat, ¿va bajista, va alcista o va lateral?
Así como se lo mencionaba hace ratico, si solamente con visualizar el gráfico en una hora, sí, muy rápido. ¿Hacia dónde va el precio? ¿Qué me dice el precio en este momento? ¿Para dónde va? En el dólar yen. Gabriela dice baja. Rosmary dice alcista. ¿Quién da más? A ver. Marta dice bajista. Ok, justamente el precio en este momento, si les digo mi interpretación, mi humilde interpretación, no es que yo me la sé toda ni sea el dueño de la verdad, yo me voy ahorita acá un poco en temporalidad corta con Rosmary. Yo veo que es alcista, pero el precio en este momento está llegando a una zona que, si lo ven acá, aquí hubo una lateralización. Si se dan cuenta acá, el precio venía ligeramente alcista. Vamos a poner un poquito más grande para que se visualice. A ver, ¿dónde estamos? No, aquí. En esta zona, el precio venía ligeramente alcista. Si se dan cuenta, después que hizo el bajón fuerte, empezó a dejar un mínimo aquí, que fue más bajo que el mínimo siguiente, que fue más bajo que el mínimo siguiente y aquí. Pero en esta zona, el precio se lateralizó. Si se dan cuenta, aquí formó como una especie de cuadrito. Vamos a decir, insertamos un objeto. Vamos a poner acá, vamos a poner una línea horizontal. Entonces, aquí tenemos, como ven, el precio aquí fue haciendo mínimos cada vez más altos, ¿cierto? Todos los estoy poniendo en el mínimo. Y aquí en este punto, ya después en esta zona, el precio rangueó. Llegó a un punto donde no rompió, se formó una resistencia. Y acá una especie de soporte. Rosmary nos dice, el tema de la temporalidad, porque en un momento rompe hacia arriba, es lo que me parece. Sí, puede romper hacia arriba. Y ese es el punto, ahí donde está el quién da más. Porque si sabemos que todos vamos a... Si les dijera yo a ustedes con 100% de seguridad que el precio sigue alcista, yo vendiera hasta el carro, casa, todo, para meterlo en ese trade. Pero ahí hasta el punto, que puede que sí, puede que no. Entonces es donde empieza uno a inferir cosas para ver qué puede tener más probabilidad. Y que si me voy en contra de lo que yo predije que pudiera haber pasado, lo que yo pude haber especulado, la pérdida sea controlada. Como les digo, podemos perder, sí, pero yo voy a perder lo que yo decía perder. Entonces, ya teniendo este punto, si se dan cuenta, voy a borrar varias de las líneas, porque ya lo que quería mostrarle acá ya lo visualizamos. Ahora, el precio bajó fuerte, pero empezó a subir nuevamente. En este punto, y por eso me iba con Rosmary, en este punto, en esta sección del precio vamos alcista. Pero hay que ver cómo va a reaccionar el precio en esta zona. Porque aquí teníamos un techo, ¿ok? Teníamos un techo que fíjense que era una resistencia que el precio no, en toda esta zona, en una hora, si vemos en una hora cuántas velas hay, o sea, toda esta zonita por acá, el precio tuvo intención de llegar allí, pero no lo rompió y luego cayó con fuerza. Entonces, hay que evaluar y estar muy pendiente de lo que pueda pasar el precio ahora en esta zona, porque tenemos dos opciones. El precio rebote. Si se dan cuenta, por acá más o menos el precio llegó y rebotó. Visualícenlo, aquí se ve. El precio venía subiendo, cuando ya llegó a más o menos a esta zona, fíjense que el precio rebotó. Rebotó, el que tomó el trade ahí lo pudo haber tomado, chévere, pero el precio en este momento sigue subiendo. ¿Sí? No mantuvo tendencia bajista, fue una mecha muy puntual y el precio sigue subiendo. Quiere decir que de pronto el precio tiene intención de ya llegar ahora con más fuerza y romper sí esa resistencia y seguir subiendo. Si la rompe seguramente hará algo como esto. Seguramente, ¿no? Testea y ya luego sí sigue con su continuación alcista. Puede pasar, sí, pero es una probabilidad de las tantas que hay, ¿ok? No es la verdad verdadera. O que el precio en este momento pueda mantenerse allí, no ha roto todavía la resistencia y ahora empiece a bajar. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque entonces ahora empieza a hacer mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos. ¿Dónde entro? Bueno, lo acabamos de validar. Estemos pendientes en diferentes temporalidades de cómo se van poniendo estas velas, qué patrón va formando.
porque hasta ahora no hay una vela contundente en esta zona que yo diga, bueno, va con una tendencia alcista o bajista, que me indique, que me dé cierta luz en el camino para yo poder tomar el trade. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando rompen ciertas zonas, muchas veces el precio regresa a testear esa zona, es decir, a tocarla o cercano a ese nivel. Y muchas personas aprovechan esos retrocesos para entrar en su operación. Ahora, yo también les comentaba a ustedes que hay una vaina llamada correlación. ¿Se recuerdan? En una de las sesiones anteriores. Y todo el precio de la mayoría, los precios de la mayoría de estos activos van regidos por el índice del dólar, el precio per se del dólar, el índice, que es este de acá. No se ve bien el gráfico porque la transmisión se ve encima del gráfico. Ay, ¿cómo hacemos? A ver. A ver si puedo hacer. Déjame compartir un momento y intento volver a compartir. A ver qué. Déjame ver si comparto acá en esta otra pantalla. De manera que se pueda ver mejor. Me confirman si ahí se ve un poquito mejor. Entonces, les decía lo siguiente. El índice del dólar, o todos los activos, la mayoría de los activos va en función de cómo se mueve el dólar. Y hay una correlación con el dólar. En este caso, el dólar yen es una fracción, un numerador denominador. ¿Quién está arriba? El dólar. Puedes correr por la transmisión. Ok, correcto. Ya les cierro acá un poquito. Ahí se expande un poco más el gráfico, en efecto. Bien, me confirman si ya se ve un poquito mejor. Entonces, chicos, el índice del dólar va a regir los pares de divisas, sobre todo los pares mayores. En este caso, el índice del dólar, vamos a mirar cómo va la tendencia. ¿Sí? El índice del dólar es este que está acá. Este que está acá. ¿Ok? En una hora. Y viene de dónde? Vamos a mirarlo. Justamente en esta zona viene alcista, muy parecido al dólar yen. ¿Ok? Entonces, si viene alcista, fíjense que aquí está la misma zona que el dólar yen consiguió hace rato y rechazó, pero el índice viene en esta parte, sigue estando con mínimos y máximos, basándonos en la teoría, ¿ok? En mínimos y máximos cada vez más altos. Entonces, hay que estar muy pendientes de si hay noticia mañana. Mañana creo que hay IPC, ¿ok? Que es el índice de precio al consumidor. Si el índice de precio del consumidor sale favorable para el índice del dólar, seguramente el par dólar-yen va a subir. Tal vez el par euro-dólar va a bajar, ¿sí? Porque son pares que van correlacionados y son inversos. Entonces, de esa manera, ustedes pueden estar también mezclando la acción del precio, la correlación, lo que corresponde al tema de los patrones de vela, y de esa manera poder estar infiriendo hacia dónde se va a mover el precio. Seguramente el euro-dólar, vamos a mirar el euro-dólar, a ver cómo va. Seguramente va bajista. ¿Por qué? Porque es el mismo tema de correlación. Lo que hace uno a la alza, el otro lo va a hacer a la baja. Y si se dan cuenta, esta zona que estaba acá, que era la zona alta que habíamos visto del dólar yen, en esta parte, el euro-dólar la tiene aquí abajo, ¿sí? Porque hay cierta correlación. Entonces, si ustedes me preguntan a mí en este momento hacia dónde va el euro-dólar, yo lo veo bajista, ¿sí? Pero justo acaba de llegar a la parte donde hubo todo el tema de esta lateralización o esta microlateralización, que también hubo algo de rechazo y hay que esperar a ver cómo va en esa zona, si la rompe o no. No, que no me gusta tener mucha paciencia. Pues bienvenido al mundo de la paciencia, porque aquí en el trading la paciencia paga, como dicen muchos. Cuando uno tiene paciencia y espera, puede lograr muchas cosas. ¿Okay? Entonces, más o menos, pues como les mencionaba, una forma de cómo uno poder aprovechar esas herramientas que hemos visto hasta el momento para poder potencializarla en lo que corresponde a nuestras operaciones. Entonces, continuando con la presentación, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta este momento. Creo, pues leo por acá el chat. Rosmar, creo que se cierra abajo. Ok, gracias. Sí, en efecto, Rosmar, y se ve más grande. Silvina, es decir, nosotros podemos correrlo y vemos todo el gráfico.
No sé a qué se refiere exactamente. Gabriela le respondió a Rosmary. Perfecto, bueno, chévere. Si tienen alguna pregunta adicional asociada a lo que les acabo de mencionar, chicos, es importante, practiquen, revisen, métanse en el gráfico. Yo estoy para ayudarles en lo que pueda, ¿sí? En las dudas que tengan. Vamos revisando, armemos un equipo de trabajo chévere en ese chat de Telegram. ¿Sí? Empecemos a trabajar allí entre todos, empecemos a ayudarnos. La idea es que estos conceptos que hemos visto en todos los webinars los practiquemos y empecemos a sacarle el jugo y el provecho a esto. Ojo, a nivel educacional, y por favor, en lo posible, mientras estén practicando, háganlo en cuentas demo. Bien, entonces para finalizar, conclusión y cierre, a nivel global, en concepto, pues las velas japonesas no predicen el futuro, como les mencionaba, dan cierta señal de cómo, hacia dónde se puede mover el mercado, es decir, te enseñan a leer el presente, porque tú estás viendo una vela que está sucediéndose en tiempo real. Un gráfico sin concepto, sin contexto es ruido, un gráfico que sabe leer es una ventaja. Tendencia más niveles más patrón da un sistema de lectura completo. No es que voy a ver la vela y de una con la vela ya, no, yo tengo que ver el todo. Hay noticias, hacia dónde va el precio, está dejando máximos y mínimos, así como se lo mencionaba acá en el checklist que voy a ir relacionando. ¿Ok? Practica por favor en cuenta demo, identifica tendencia, marca niveles y observa cómo reacciona el precio sin dinero real, sin presión, solo desarrollando el ojo. ¿Ok? Y les dejo acá pues el 28 de mayo nuestra próxima sesión, que hay detrás de las tendencias, zonas claves y dirección del mercado. Entonces ahí vamos a tratar de revisar un poco ya lo que serían las zonas claves como soporte de resistencia, y seguimos con dirección del mercado porque todo lo da la dirección del precio. Si usted se monta en la ola correcta, va alcista y va bien, usted puede llegar pero súper bien, ¿sí? Ya va, válido el miércoles. Sí, disculpa, miércoles 27, en efecto, acá hay un error, miércoles 27 de mayo, fue mi error. ¿Ok? 27 de mayo, entonces. Por ejemplo, alguien que haya comprado oro a 1950 o $2,000 por onza, imagínense cuánta plata le ha sacado el oro en una ola que iba alcista. ¿Ok? Bien. Acá pues pueden nuevamente, que no haya hecho el registro dentro del broker y quiera registrarse, puede registrarse utilizando ese código QR. Seguramente va a tener un incentivo por ese primer depósito. Se comunica con su desarrollador de negocio y seguramente le ayudará para que le asignen el incentivo, y si cualquier cosa pues puede escribirme al Telegram y yo le doy el soporte respectivo o le hago un enlace con su video. Acá también les dejo el código QR para aquellas personas que están en Bogotá. Nuevamente les menciono y quieran asistir al evento, pueden registrarse y ahí seguramente ese día nos tomaremos un café, un jugo, una gaseosa, conversando, agua, conversando un poco pues de trading. Y aquellas personas que están en México no los voy a poder acompañar, pero seguramente sí, pues nuestro equipo en México les dará pues una calurosa bienvenida y les apoyará en todo. Estas fechas sí están bien, 21 de mayo jueves y 28 de mayo, de todas maneras la confirmo. En efecto, 21 y 28 son días jueves ambos. El webinar nuestro es el 17, el día antes del evento de México. Entonces bueno, ahí nos estaremos viendo nuevamente. Y pues de mi parte eso ha sido todo para esta sesión. Espero pues haya sido de provecho. Si tienen alguna pregunta, tenemos 4 minutitos antes de las 8 de la noche para poder responder preguntas o interactuar o revisar lo que ustedes quieran revisar. Y pues si no tienen ninguna duda o ninguna pregunta, pues espero verlos sí en el chat de Telegram. Espero verlos participando, conversando, preguntando. Practiquemos, empecemos a armar un grupo de trabajo chévere. Creo que hay cositas interesantes que se pueden hacer en conjunto a nivel educacional y a nivel de la práctica para todos irnos nutriendo más y más cada día, ¿vale? Entonces pues nada, muchas gracias y ahí nos estamos conversando. Chao, buenas noches. Por mi parte todo claro, muchas gracias. Y en efecto, gracias a ustedes, para ti Germán por participar. Marta, gracias. No hago listo, ya te pongo el QR, Rosmary, no hay problema, ya lo vuelvo a compartir, claro que sí, para que ingreses al canal de Telegram. Ya te lo pongo, listo, déjame lo pongo en presentación y ya te lo comparto. Vamos a compartir, aquí está. Bien, ahí está, Rosmary, para que
puedas ingresar al canal de Telegram. El canal de Telegram ha estado un poco quieto, ya voy a empezar a darle nuevamente dinamismo, entonces ahí vamos a tener full interacción. ¿Me confirmas cuando ya tengas el QR? Listo. Bien, pues muchísimas gracias chicos, entonces que pasen una muy buena noche. Ahí nos estamos conversando. Vale, chao, buenas noches.